Amen y amén. Amén. Okay, well, vamos a hablar en inglés. Let's talk a little bit in English, right? Bueno, vamos a hablar un poquito de inglés entonces. So, today we're going to talk about connecting with culture. Hoy vamos a estar hablando sobre conectarnos con la cultura. So, this topic is like really broad. Y este punto es bastante, todavía duro. When Francisca gave me this topic, I'm like, oh my gosh, what am I going to I mean, there's a million things you can talk about with culture. Cuando Francisco me dio este tema, yo dije, ¿y de qué voy a hablar? Hay un millón de cosas a las que podemos hablar acerca de la cultura. We could talk about particular kinds of culture, Podemos hablar de los diferentes tipos de cultura, such as modern, postmodern, secular culture. la moderna, posmoderna, la secular. We could talk about particular people groups Podemos hablar de tribus o personas especiales and the cultures that they have created. y las culturas que han creado. We could talk about the church's relationship with the arts. Podemos hablar de la relación de la iglesia con las artes. We could talk about even film and social media and how Christians should engage with these things. Podemos hablar acerca de las películas y las redes sociales y cómo los cristianos deben relacionarse a estas cosas. But since the majority of us are in pastoral ministry, Pero ya que la mayoría de nosotros estamos en I ministerio want to spend our pastoral, time focused more on gospel-centered contextualization. quiero pasar mi tiempo enfocándome más en lo que es la contextualización centrada en el evangelio, Particularly in the context of preaching and in worship. particularmente en el contexto de la predicación y la adoración. So my goal this morning is simple. I want you to feel better equipped to communicate Así que mi meta en esta mañana es bien simple. Quiero que ustedes estén mejores equipados para the essential comunicar message of the gospel el mensaje esencial del evangelio in the context of a changing culture. en un contexto de una cultura cambiante. Now, I'm not so foolish to understand that I understand or to think that I understand Guatemalan culture Ahora, no soy tan necio como para pensar que yo entiendo la cultura guatemalteca or Mexican culture o la cultura mexicana or the culture in Honduras o la cultura de or in Honduras Ecuador. o la cultura de Ecuador. I don't, right? No lo hago, ¿cierto? So I'm not going to come in here and say, well, you need to do X, Y, and Z. Así que no voy a venir aquí a decirle, tú tienes que hacer X, Y, Z. But one point I think is important for us to understand is that culture is not neutral. Pero lo que tenemos que entender es que la cultura no es neutral. One of the misnomers that we hear is that culture is neutral. Uno de los grandes errores que escuchamos es que la cultura es neutral, It's neither good or bad. que no es buena ni mala. And since it's neither good and bad, we in the church, we must always engage culture, and there's really no limits. Y ya que la cultura no es ni buena ni mala, nosotros como la iglesia siempre debemos enfrentarnos o relacionarnos con la But cultura. spiritually speaking, culture is not neutral. Pero espiritualmente hablando, la cultura no es neutra, Because all cultures are made up of idols, porque right? todas las culturas están formadas por ídolos, If you ¿cierto? really think about it, all cultures are made up of idols, and all cultures lend themselves to particular kinds of idols. Si lo piensan realmente, todas las culturas están creadas por ídolos y se postran ante ciertos tipos de ídolos. And since cities Y ya que las are ciudades made up of cultures están formadas and por of even culturas subcultures or secondary y cultures, subculturas o culturas secundarias, cities represent all and reflect all of these idols that are represented among those cultures. las ciudades representan y reflejan todos estos ídolos que están permeando la cultura. So, for example, in a city like Rio de Janeiro, Así que, por ejemplo, en una ciudad como Río de Janeiro, I know that the cultural idols will be sensuality and leisure and pleasure. yo sé que los ídolos culturales serán la sensualidad y el descanso y el gozo. Perhaps in New York, the cultural idols would be work or greed or power. Quizás en Nueva York los ídolos culturales serán el trabajo, la avaricia, el Perhaps poder. in San Francisco, it would be a certain type of intellectualism or tolerance would be almost an idol. Quizás en San Francisco, quizás sería un tipo de intelectualismo o de tolerancia que sería casi un ídolo. I don't know what it is here in Guatemala City, Yo no sé cuáles son los de Guatemala, but I know that culture is shaped pero sé que la cultura está by formada these primary idols that we find in our cities. por estos ídolos principales que encontramos en nuestras ciudades. So we need to simply know the idols in our cities, Así que necesitamos conocer los ídolos de be nuestras familiar ciudades, with both the subcultures and the cultures that are in our cities, estar familiarizados con tanto las culturas como las in subculturas such de a nuestra way, sociedad, that we can contextualize the gospel in our de context. tal manera que podamos contextualizar el evangelio en nuestro contexto. So my thesis is sort of this: to exegete your city is to exegete your culture. Así que a lo que les estoy llamando es básicamente esto, a hacer exégesis de la ciudad así como hacen exégesis de la cultura. Good preachers take time, good teachers take time to understand their city. Los buenos predicadores y los buenos maestros toman tiempo para They understand the conocer su history of the ciudad. city, right? Conocen la historia de la This is ciudad. like missiology 101. Esto es misiología They may 101. go to the local library, they may spend a lot of time reading about the history of the city. Puede que vayan a la librería local y pasen mucho tiempo leyendo sobre la historia de la iglesia, They may de la ciudad, perdón. They may
they may understand how people reacted to the gospel through the course of centuries. Pueden que entiendan a cómo las personas han reaccionado al evangelio a lo largo de los siglos. And so a question for us this morning is this. Así que una pregunta para Do we nosotros en esta mañana es understand, esta. do we understand the spiritual history of our cities? ¿Nosotros entendemos la historia espiritual de nuestra ciudad? Because good ministry leaders take the time to learn. Porque los buenos líderes de ministerio toman tiempo para They aprender. take the time to exegete their city. They take the time to exegete these cultures and subcultures in their city. Toman tiempo, sacan el tiempo para hacer exégesis de la cultura, para hacer exégesis de su ciudad y de las subculturas de su ciudad. They take time in the public square. Toman tiempo en el ámbito público. They visit museums. They understand the arts. Visitan los museos, entienden las artes. And all of that helps them shape their message so that it's a more effective Y message. todo eso les ayuda a moldear su mensaje para que sea de una manera más efectiva. Here's the problem. Pero aquí está el problema. Many of us who are Bible teachers, we think this. Muchos de nosotros que somos maestros de la palabra I'm pensamos esto. just gonna open up the Bible and I'm gonna preach and the Word is gonna do the work. Bueno, yo voy a abrir la Biblia, voy a predicar y la palabra va a hacerlo todo. Well, that's true Bueno, eso es cierto on one level. en un nivel. But the problem is this. Our role is not always just to make the truth clear, but it's to make the truth real. Pero el problema es este, nuestro trabajo, nuestro rol no es solamente hacer que la verdad sea... I'm sorry, I lost you. Our work is not just to make the truth clear, but to make it real. No es solo que nuestro trabajo no es solo hacer que la verdad sea clara, sino que sea There are real. thousands of Bible preachers that have churches of 30 people that make the truth very clear. Hay miles de líderes que tienen iglesias de 30 personas que hacen que la verdad sea clara. Not that there's anything wrong with 30 people. There's nothing wrong with that. Y no hay nada de malo con tener 30 But personas they en su never iglesia, evolve pero nunca evolucionan. because they just open up. They may expositionally teach on a text, Porque ellos abren, hacen exposición de un texto, but they haven't once considered how that text actually applies to the people that are listening. pero ni siquiera una vez han considerado cómo se aplica ese texto a What las we call personas the que defeater escuchan. beliefs that are associated with the idols in the city. Lo que llamamos el grupo de creencias que están asociadas con los ídolos de la The ciudad. preconceived notions that people have about the church when they come into the church. Las ideas preconcebidas que las personas tienen sobre la iglesia cuando entran a la They don't iglesia. understand the difference between gospel indicatives and gospel imperatives. No entienden las diferencias entre los indicativos y los imperativos del And so evangelio. they may be somewhat faithful in making a message clear, but it doesn't impact anybody. Y puede que sean fieles en hacer que el mensaje sea claro, pero no impactan a nadie. Unless God, through His grace, just decides to put His hand upon that message for that particular time. Y puede que Dios en su gracia ponga su mano sobre ese mensaje en algún momento en particular. Now, the challenge for us oftentimes is we assume that we understand our culture well. Ahora, el reto para nosotros es que muchas veces asumimos que entendemos bien la cultura. For example, if we were born in a city, we're like, I know this city. Por ejemplo, si nacimos en una ciudad, estamos, sí, yo la I conozco. mean, but it's possible that we're actually victims of our culture more than being missionaries to it. Pero es posible que seamos víctimas de nuestra cultura más que misioneros a nuestra cultura. Perhaps you've been so indoctrinated in the culture of your city that you don't even, the idols of your city, Quizás han sido tan adoctrinados, tan enseñados en los ídolos de su ciudad, that you don't even think they're that bad. que ni siquiera piensan que son tan malos. Perhaps you haven't given a lot of thought to the idols in your city. Quizás ni siquiera han pensado mucho sobre los ídolos de su ciudad. You may even have a tendency to lie to yourself about your culture. Puede que hasta se mientan a ustedes mismos acerca de su cultura. You may have a tendency to justify the particular sins that your culture has. Puede que hasta lleguen a justificar los pecados culturales. Or in other times, you may just be simply too lazy to exegete your culture. O muchas veces es posible que seamos tan vagos, ¿entienden? Vagos, flojos, para que ni siquiera queremos hacer exégesis de la Because cultura. at the end of the day, it takes work to exegete a culture. Porque cuando la cosa se pone buena, It da takes trabajo work, hacer it takes exégesis de la work to be a cultura. missionary. Da trabajo ser un misionario. I remember my first job. Yo recuerdo mi primer trabajo. I was 14 years old. Tenía 14 años I was a tour guide, y yo era un guía turístico, which already should be a bad combination, lo right? cual ya es una mala combinación, ¿cierto? I was in Wisconsin, the cold place in America, Yo estaba en Wisconsin, el lugar frío de in Estados a small Unidos, town of 3,000 people en un pequeñito pueblo de 3,000 personas, that was known for its history. que se conocía por su historia. And so there was this. It was the third oldest town in the state. The third oldest town in the state. Era el tercer pueblo más antiguo en el estado And there were all these historical houses there y siempre había casas históricas that represented the history of the Cornish people from England that were miners. que representaban la historia de las personas que habían venido de Inglaterra. And so they basically replicated Y
Y básicamente hacían una réplica these 3 homes, de estas 3 casas. and I would take people through these 3 homes and share with them about all the things that they did in the 1800s. Y yo llevaba a las personas a través de estas 3 casas para que vieran todo lo que hicieron estos hombres en los 1800. And I was vestido with all this garb, Y yo estaba vestido con toda esa vestimenta, looking like some 18th century guy. pareciendo como un guía de los 1800. It almost looked like a dress, to be honest with you. What I was wearing almost was like a toga or a dress. Y lo que parecía era más un vestido lo que tenía puesto. And they hired me because they thought I was smart. Y me contrataron porque pensaban que yo era inteligente. They gave me this big old manual, Me dieron este manual, and they said, learn this manual. me dijeron, apréndetelo. You need to know all the details about this historical site. Tienes que conocerte todos los detalles de este lugar The histórico. problem was I was 14. Pero yo tenía 14. I mean, Atari 2600 just came out. O sea, con el Atari 2600 que acababa de salir. I was like playing video games. Lo mío eran los I videojuegos. wasn't interested in reading this big old Yo manual. no quería leer este asuntote. I already had homework, a lot of homework to do. Ya yo tenía tarea que hacer. And so I just kind of skimmed through the details of this manual. Así que yo le pasé por arriba el manual así rapidito. Just kind of knew enough to get started. Para saber lo suficiente como para But I was a iniciar. very weak tour guide. Pero yo era un terrible guía In histórico. essence, I had a shallow knowledge of the history and the culture that I was sharing about. Y tenía una muy liviana, un muy sencillo conocimiento de lo que yo se suponía que estaba enseñando. So I began giving all these tours, Así que empecé a dar estos tours. and I would share as many details as I could remember Y yo daba todos los detalles que podía about recordar this 18th century rural culture. acerca de esta cultura rural del But siglo honestly, I XVIII. don't remember many details, Pero yo no recuerdo ningún detalle. which is problematic when you're a tour guide, Lo cual es problemático cuando tú eres un guía turístico. especially a historical tour guide. Especialmente un guía turístico de historia. Because people who come on these tours are like nerds. Porque la gente que vienen a esos tours son They're interested in nerdos. history. They're history buffs. Le interesa la historia, le quieren saber de They want to historia. know everything about history. Quieren saber todo So sobre they la start asking me historia. all these questions. Así que empiezan a hacerme todas About the esas preguntas history. sobre la historia. And I didn't know any of the answers. Y yo no tenía ninguna And what do you respuesta. do when you don't know the ¿Y answers? qué tú in haces cuando no history? tienes respuestas? We don't say I don't know as pastors, do we? No decimos no, yo no We sé don't como say I algunos don't know. pastores We just hacen. start making things up. Empezamos a inventarnos cosas. Just kidding. Relajando. But I started making things up. Pero yo empecé a inventarme cosas. And so from then on, my tours were kind of a mixture of truths and Así que half-truths. mis guías turísticas eran como verdades con medias verdades. But people seemed to be enjoying my tours, Y a la gente le encantaba. so it didn't really make any difference to me. Así que a mí no me importaba. I was still getting a paycheck. Todavía me pagaban. And so one day my boss said, I'm going to come on your tour. Así que un día mi jefe dijo, mira, voy a ir contigo en tu guía I was turística. like, caraca. Y yo, oh. I'm going to come on your tour just to evaluate how things are going. Quiero ir contigo para evaluar cómo van And las I was cosas. scared. Y yo tenía And he miedo. told me at 5 o'clock the day before, and he said he was going to be there at 10 o'clock the next Y me lo morning. dijeron a las 5 de la noche de la tarde del día anterior y él iba a estar a las 10 de la mañana del I próximo knew I día. didn't have all the historical details down. Yo sabía que yo no me sabía todos los I detalles knew that I was históricos. fabricating many things. Sabía que me estaba inventando But muchas I'd already been cosas. fabricating things for about 4 or 5 months. Pero ya tenía 4 o 5 meses And so the inventándome problem cosas. was I didn't remember what was true and what wasn't. Así que el problema es que ya yo no me recordaba qué era verdad y qué no. I had begun to lie to myself. Yo había empezado a mentirme a mí mismo. I had begun to deceive myself. Yo había empezado a engañarme a mí And so he mismo. went on my tour at 10 o'clock the next morning. Así que él fue en mi tour a las 10 de la mañana And el the day he próximo went on día. that tour, I was particularly focused on not exaggerating, not saying anything wrong. Y yo estaba totalmente enfocado en no exagerar, en no decir nada mal. But before you know it, I just started spouting out what I remembered. Pero antes de darme cuenta, empecé a decir todo lo que me recordaba. And logo depois, shortly Y after, poco después, I was fired. me habían despedido. I was fired. Me habían Well, despedido. he said it like this. You can take next year off and reapply the year Aunque after. él lo dijo así, mira, tú puedes tomarte el próximo año de sabático y luego tú aplicas otra vez. I was deceiving myself. Yo me estaba engañando a mí I mismo. was deceiving others. Yo estaba engañando a When I los think of this demás. story and I think of the challenge of exegeting our culture, Cuando pienso en esta historia, pienso en los desafíos de hacer exégesis de la and I think of the cultura. challenge of contextualization, Pienso en los desafíos de la I contextualización. was being kind of selfish, right? Yo estaba siendo egoísta, I ¿cierto? wasn't interested in what people wanted to A mí hear no or me what interesaba lo que they las needed to personas hear. necesitaban escuchar. I just wanted my paycheck. Yo solo quería mi cheque, quería I mi was dinero. just comfortable with the status quo. Yo estaba cómodo con lo que estaba haciendo I ya. was just kind of comfortable with the institution. Estaba cómodo con la institución. People were coming through. La gente They were pasaba, paying. me pagaban. Are there some churches that operate like that?
¿Acaso no hay iglesias que operan a sí mismos? not really interested in the centrality of the gospel, ¿No están realmente interesadas en la not centralidad really del interested in the Evangelio? manual, ¿No están interesadas en el not really manual? interested in understanding the culture or what's really happening. ¿No están interesadas en conocer la cultura y lo que está There are aconteciendo many realmente? churches that are like that. There Hay are many muchas churches iglesias that que son don't así. listen, Hay muchas iglesias que no escuchan, but there's a chef, pero hay un and he knows the manual, chef y él and he conoce el knows all the manual details, y él conoce todos los and he's detalles calling us as pastors and as leaders y él nos está llamando como to be pastores y faithful como to líderes communicate those en details, que seamos fieles en to be comunicar esos faithful to detalles, communicate the gospel, en que right? seamos fieles en comunicar el Evangelio. And so it's easier to do church as usual. Así que es fácil hacer iglesia como siempre. It's easier to not connect with the culture. Es fácil no conectar con la cultura. And if we're doing church as usual for so long, Y si hacemos la iglesia como siempre por we mucho tiempo, disengage from the gospel oftentimes sin darnos cuenta nos alejamos del Evangelio and lie to ourselves to the point that we don't even know what's true and what y nos isn't. mentimos a nosotros mismos hasta el punto que ni sabemos lo que es verdad y lo que no lo es. Now let's consider, for example, more of an institutionally minded traditional church. Así que consideremos, por ejemplo, una iglesia más tradicional, más institucional. I don't have a problem with hymns. Yo no tengo problema con los I himnos. love hymns. Me encantan los himnos. But in some churches, it's like, well, we have to sing hymns. Pero en alguna iglesia son como, And tenemos que cantar we have himnos. to use the King James Version. Y tenemos que usar la Reina Valera And we 60. have to use the organ. Y tenemos que usar el And we órgano. have to have Sunday school. Y tenemos que tener escuela dominical. And these things have worked and they're proven, so why change? Y estas cosas han funcionado y han pasado la prueba del tiempo, así que ¿por qué cambiar? And these things become sacred, right? Y estas cosas se vuelven And sagradas. after a while, the form becomes more important than the gospel. Y luego de un tiempo, la forma se hace más The importante que el form, Evangelio. the form precedes the function La forma se puede hacer más to the importante degree que la that it takes función, precedence over it. hasta el punto que toma pretendencia por encima de ella. And so this brings us to this idea of gospel-centered contextualization. Así que esto nos trae a las ideas de la contextualización centrada Because en el for some of Evangelio. us, contextualization may be a dirty word, Porque right? para algunos de nosotros puede que contextualización sea Because una grosería. You think about all these churches doing all these kinds of crazy things, Tú piensas en todas estas iglesias que están haciendo todas estas loqueras maybe to reach people with the gospel. para tratar de alcanzar a la gente con el Evangelio. And probably some of us are like, they're doing all these crazy things, but we're preaching the real gospel. Y Right? algunos de nosotros estamos pensando, ellos hacen loqueras, I mean, pero there's nosotros churches in predicamos el Evangelio. Brazil. There's churches in Brazil that hold UFC fighting matches as a means of O evangelism. sea, hay iglesias en Brasil que tienen pleitos de MMA, ¿entienden MMA? De UFC, de boxeo duro, con tal de alcanzar con el Evangelio. Or maybe churches that have a big old surfboard that serves as their pulpit. O iglesias que tienen una tabla de surf como púlpito. I mean, these strategies may or may not be effective, but they are not really what I'm talking about when I'm talking about gospel contextualization. Estas estrategias puede que sean efectivas o no, pero no es de eso de que estamos hablando cuando hablamos de Because they're contextualización really centrada en more el Evangelio. ambiental. They're really more about the environment. Porque esas son cosas más ambientales, más acerca del ambiente. Gospel contextualization is simply about modifying our means of communication without changing the message. Contextualización centrada en el Evangelio tiene que ver con modificar nuestras formas de comunicación sin cambiar el mensaje que Tim comunicamos. Keller defines it this way. Tim Keller lo define de esta manera. Contextualization is adapting my communication of the gospel without changing its essential character. La contextualización es adaptar mi comunicación del mensaje del Evangelio sin cambiar la esencia del mensaje. And so every church practices contextualization. Así que cada práctica de la iglesia es contextualización. And here's the interesting thing. Y aquí está la parte Those sort of interesante. like super traditional, institutionally minded churches Esas iglesias que son súper tradicionales, súper that institucionales, don't like anything if it doesn't have the organ and the hymns, que no le gusta nada que no tenga órgano e and they're himnos, using the King James Version, y que usan la Reina and they Valera think 60 that they're really holding to the traditions. y que piensan que son los The que tienen las truth is, they tradiciones really are a realmente. contextualized church. La verdad es que son iglesias contextualizadas. It's just a question of what year. Solo de qué año se han It contextualizado. could be to the 18th century. Puede que estén contextualizadas al siglo XVIII It could be to the early 19th century. o al siglo XIX. Every church is contextualized. Cada iglesia está contextualizada. Do you think those hymns that are in our services originate with the disciples ¿Tú crees que esos himnos que están en nuestras iglesias Or los even- escribieron los discípulos or even the early church? o la iglesia antigua? In most cases, they didn't. En la mayoría de los casos no fue así. They're from the bars in Europe. Son de Europa, vienen de Do Europa en you los think that bares. organ was always around? ¿Tú piensas que siempre hubo un órgano? I mean, at some point, that organ was revolutionary. En algún momento el órgano era una revolución. That organ was like drums were in the church
15 years ago. El órgano es como lo que eran las iglesias, lo que era la batería en las iglesias hace So, unos años. some churches are contextualized for the 18th century, some for the 19th century, Así que algunas iglesias están contextualizadas para el siglo XVIII, otras para el siglo XIX, some for 50 years ago, some for 10 years ago, algunas para hace 50 años, otras para hace and 10 some for the años future. y algunas para el futuro. I mean, brother, if you want to go plant a church in the interior of Guatemala, Oye, hermano, si tú quieres ir a plantar una iglesia en el interior de and you're just Guatemala like, man, I really want to have this nice bohemian church, y estás, mira, yo quiero una iglesia bien and we're going to bohemia, have candles, y vamos a tener and we're velitas, going to have velas, sofas, y vamos a tener right? sofás, And we're gonna like have dialogue y instead of vamos a hacer preaching. diálogos en vez de predicar. And afterwards, we're all going to go around a labyrinth and do a prayer walk. Y luego que terminemos de predicar, vamos a hacer un laberinto de oración And, y vamos a and the caminar people who are orando. from a relatively Catholic mindset come into that context. Y la gente bien católica, que son relativamente católicas, llegan a They're ese not even going contexto. to recognize that as a church. Ellos no van a reconocer eso como una iglesia. And you will have what we call a contextualization fail. Y tú vas a tener lo que llamamos un fallo en la contextualización. And so don't assume that contextualization means being progressive, means being ahead of the game. Así que no asumas que la contextualización significa estar por encima del juego, ser progresivo. You can have a guy preaching at your church in a toga, and it could be contextualized for a community. Puedes que tengas una persona predicando con una toga y que sea contextualizado para una comunidad. Don't think that you have to sort of just ingest all the models that come from Europe or from the States or from other countries. No pienses que tienes que ingerir todos los modelos que vienen de Estados Unidos o de Europa o de otro país. Because oftentimes you're going to end up spitting those things out. Porque sin darte cuenta vas a estar diciendo eso mismo, escupiendo eso mismo que has tragado. I mean, we've seen that happen. Y lo hemos visto pasar. With all the good things that we've seen with a purpose-driven church and Bill Hybels' models. Con todas las cosas que hemos visto, que hemos aprendido de la iglesia con For all the propósito y good el things modelo de we've Bill seen in Latin Hybels, America, we've also seen a train wreck a pesar de las cosas buenas que hemos visto pasar en América Latina, hemos visto un desastre también. of churches that don't even have any identity De iglesias que no tienen ninguna identidad, because they've copied something without really giving a lot of thought to it. porque han copiado algo sin darle realmente mente, sin pensarlo realmente. And so these men did wonderful things, right? Así que estos hombres hicieron cosas grandiosas, But the ¿cierto? more we focus on particular methods, the more we focus on just form, Pero mientras más nos enfocamos en métodos particulares, solo en la forma, and the less we think about the gospel, and the less the gospel has primacy, mientras menos pensamos en el Evangelio y mientras menos tiene primacía el Evangelio, the more we have the proclivity to a contextualization fail. más tendencia tendremos hacia un fallo en la contextualización. And so we all have a tendency to over-contextualize or under-contextualize. Así que todos tenemos una tendencia a sobrecontextualizar o To subcontextualizar, super-adaptar, I'm thinking in Portuguese, a or to sobreadaptarnos or subadaptar. o a subadaptarnos. And so separatistic churches Así que las iglesias separatistas have a tendency to under-contextualize. tienen una tendencia a subcontextualizar. The fundamentalist churches, like, we preach the word. Las iglesias fundamentalistas, que nosotros predicamos la palabra, Not that fundamentalism is bad, but just for you to understand this, okay? no que ser fundamentalista sea malo, pero es para que me But they have a entiendan. tendency to avoid the culture. Pero tienen esta tendencia a evitar They la view the cultura, culture as evil. a mirar la cultura como They algo view the malo, culture as suspect. a mirar la cultura como con They sospecha, like push everybody to homeschool their kids. a poner a todo el mundo que haga homeschool en su casa, Not that there's enseñe en casa a anything sus wrong hijos. with that. No que haya nada de malo con hacer escuela en el hogar, But they push everybody in that pero direction. quieren que todo el mundo lo Like haga. you're a sinner if your kid is in a public school or Y in te a miran private. como si fueras un pecador si tu hijo está en una escuela pública. And besides that, Y además de eso, in the context of worship, en el contexto de la they're not adoración, interested in anything new because anything new is bad. no le interesa nada nuevo porque todo lo nuevo es malo. And they focus on, defending the faith, Y se enfocan en defender la fe. right? I mean, and so we see evidence in Jude that we have to contend for the faith. That's important. Y nosotros vemos evidencia en el libro de Judas de que debemos defender la fe. And so we do serve the church that way. That's good. Así que sí servimos a la iglesia haciendo eso es bueno. But the problem is, Pero el problema es oftentimes we lose a generation in the process. que muchas veces perdemos a la próxima generación en el proceso. Young people come into the church Los jóvenes llegan a la and they iglesia can't connect with anything y no pueden conectarse con nada. because oftentimes they haven't thought through this issue of contextualization. Porque a veces la iglesia no ha pensado en este asunto de la Or they contextualización. rebel because they've been in a separatistic environment for so long. O se rebelan porque han estado en un ambiente separatista por demasiado That's why tiempo. so many kids go to Christian colleges and they just go crazy.
Por eso muchos muchachos se van a la escuela, a la universidad cristiana y se vuelven locos. because they've been in separatistic environments their whole life. Porque han estado en una burbuja separatista toda Now, su the other vida. side is our tendency to over-contextualize, Por which el is otro towards lado, syncretism, right? Está nuestra iglesia de sobrecontextualizar, And these lo que churches- lleva al sincretismo. These churches will do everything under the sun, in the name of Jesus. Estas iglesias van a hacer todo bajo el sol en el nombre I de mean, Jesús. they are so creative. Son tan creativas, There's so much creativity. hay tanta creatividad. And the problem is, they take the passage that we're going to read here in a little while, Y el problema es que toman este pasaje que leeremos en un momento, of Paul saying, I'm going to become all things to all men so that some might be saved. donde Pablo dice que se hará como todas las And they cosas a todos los kind of hombres sort con of tal de salvar a pervert that alguno. passage. Y pervierten ese They pasaje, kind of like blur out the context, right? como que ignoran el contexto del pasaje. Or I should say this. They basically ignore the scriptural context and they say, we're going to do whatever it takes. Debo decir esto. Básicamente ignoran el contexto escritural y dicen vamos a hacer lo que sea necesario. And so there's some churches that are syncretistic, there's some churches that are separatistic, Entonces hay iglesias que son sincretistas, hay iglesias que son and the churches separatistas. over here over-contextualize, Entonces hay iglesias and there's sobrecontextualizadas churches over here that under-contextualize. e iglesias que son And subcontextualizadas. what we want to be with Acts 29, Y lo que nosotros queremos and what hacer en we Acts would like for 29 you to do in your particular churches and in your ministries y lo que quisiéramos que ustedes hagan en sus is to give ministerios the y sus gospel its iglesias primacy es que den la primacía so al that the form evangelio is not more important than the function, para que la forma no sea más importante que la función. where we equally defend the faith, Así que defenderemos la fe while we recognize the importance of the missional impulse of becoming all things to all men, y reconocemos la importancia del impulso misional de ser and it todas las all cosas para flows todos from los gospel hombres. centrality. Y todo viene, todo yace en la It centralidad del all flows evangelio. from keeping the gospel central. Todo fluye en mantener el evangelio central. So therefore, if we don't have the gospel right, Así que si no entendemos bien el evangelio, we're not going to be able to keep it central. no vamos a poder mantenerlo central. And so we have to know the gospel in order to communicate it well, in order to even consider adapting. Así que tenemos que conocer bien el evangelio para poder comunicarlo bien y para poder considerar la adaptación. And so the first question we need to ask in contextualization is not, we don't go to the culture and find out what the culture is doing. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos en la contextualización no es ir a la cultura y ver qué The está haciendo la cultura. first question is this: what is the gospel? La primera pregunta es esta: ¿qué es el evangelio? The second question is, how does the gospel shape us? Y la segunda pregunta es cómo nos moldea The el third evangelio. question is, how does the gospel relate to culture? La tercera pregunta es cómo se relaciona el We evangelio a don't la start with cultura. culture. No empezamos con la We cultura, start with God. iniciamos con Dios. God is the gospel, Dios right? es el We evangelio, start ¿cierto? with God. God is the initiator of all this. Dios es quien inicia todo esto And He leads us to this connection with the gospel. y Él nos lleva a esta conexión con el evangelio. We don't place God at the same level with cultural relevance, No right? ponemos a Dios en el mismo nivel que la We don't relevancia place the cultural. Bible and say, well, the Bible's sort of negotiable so that we can just, be more relevant. No ponemos la Biblia y decimos, bueno, la Biblia puede That's ser, podemos called negociar con la Biblia con tal capitulating de to ser culture. relevante. That's called capitulating to culture. Eso se llama rendirnos ante la cultura. That's what churches do when they embrace, for example, certain doctrines that are not even, that make no sense biblically. Eso es lo que le pasa cuando las iglesias abrazan doctrinas que no tienen sentido bíblico. That's what we see in many mainline churches in the States and even throughout Latin America. Y eso hemos visto en muchas iglesias en los Estados Unidos y en América Latina. They open themselves up to all kinds of things Se abren a todo tipo de cosas under the guise of connecting with culture. con tal de conectarse con la cultura And they lose the essential message of the y gospel. pierden el mensaje central del evangelio. So if we understand the gospel as good news, Así que si entendemos el evangelio como buenas nuevas, we understand the gospel as the hope of the world, entendemos el evangelio como la esperanza we del understand the mundo, gospel as the only essential message that needs to be preached, entendemos el evangelio como el único mensaje then we central que will go necesita to ser predicado, then we will go to many lengths to communicate this message to the entonces world. haremos todo Right? tipo de cosas con tal de predicar ese mensaje a todo el mundo. Consider Paul's classic text in 1 Corinthians 9. Consideren el texto clásico de Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Let's read that. 1 Corinthians 9. 19. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos.
y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. So the Apostle Paul, he contextualizes the gospel over and over Así que el apóstol Pablo contextualiza el Evangelio una y otra vez, in various contexts. en diversos If you contextos. study the book of Acts, Si tú has estudiado el libro you de will see that Hechos, there are at least 6 different examples of Paul contextualizing the gospel. vas a ver al menos 6 ejemplos de Pablo Of his contextualizando el changing Evangelio, his tone, cambiando su of his tono, changing his emphasis, cambiando su of énfasis, the way he communicates, la forma que whether he's comunica, really strong and prophetic. si viene con whether fuerza he's y a little more de manera gentle. profética o de una manera más He gentil. does all this to best reach his city and to reach his culture. Él hace todo esto con tal de alcanzar a aquella ciudad y alcanzar esa cultura. The missionary Leslie Newbegin El misionero Leslie Newbegin says that true contextualization happens only when the gospel is given its rightful primacy. dice que la verdadera contextualización solo ocurre cuando el evangelio es primordial, es lo And he primero. says that true contextualization happens Y dice que la verdadera contextualización solo when it ocurre penetrates cuando a penetra, culture by using its own speech and using its own symbols. cuando penetra su cultura usando su propio lenguaje y sus propios And so símbolos. the Apostle Paul understood this. Y el apóstol Pablo entendió I mean, esto. when he was at Mars Hill, he understood the idolatry of the city. Cuando estaba en Mars Hill, él entendió la idolatría de la ciudad. He knew how to speak to Greeks. He knew how to speak to Jews. Él supo hablarle a los Gentiles. judíos, supo hablarle a los gentiles, supo hablarle a And los this gets griegos. us down to a very simple concept. Y esto es un concepto bastante simple. At the end of the day, we're all missionaries to our cities, right? Al final del día, todos somos misioneros en nuestras And ciudades. good missionaries understand their culture. Y los buenos misioneros entienden su ciudad, su I mean, cultura. when I arrived in Brazil almost 7 years ago, Cuando yo llegué a Brasil hace unos 7 años, there were a lot of things that were strange to me. había muchas cosas que yo no The entendía. first of which, this obsession with football. La primera era esta Soccer, right? obsesión con el fútbol. I mean, it's like crazy. Es una locura. I mean, it's like the most important thing ever. Es como la cosa más importante del mundo. And then carnival. Y luego el carnaval. I live in Rio. Yo vivo en Río. I have carnival that passes in front of my apartment. Hay un carnaval que pasa al frente de mi I'm talking apartamento. about, and I'm not exaggerating, 40 to 50,000 people passing in front of my Le apartment. estoy hablando sin exagerar de 40 a 50 mil personas que pasan Dancing delante and de mi casa, reveling. And, yeah, he's like, yeah, bailando y vamos lá, haciendo vamos todo lá. eso. Vámonos, vámonos. And it's just crazy. Y es una locura. And then the first day I was there, I was going to church on, one of the first weeks that I was there, I was going to church on a Sunday night. Uno de los primeros días donde estuve ahí, una de las And I'm primeras semanas, driving iba a la around, iglesia el all of a domingo en sudden la there's like noche. all these men that are dressed in like women's outfits. Y de pronto están todos estos hombres vestidos como And they mujeres. weren't like transsexuals or Y anything. no es que eran transexuales ni But they nada de were eso. just like, it was just one day a year that they do that, Pero era right? una vez al año, eso es lo que hacen. And I know in some cultures, even in Central America, there's this as well. Y yo sé que hay culturas aún en Centroamérica But they que lo just hacen dress up también. that way. It doesn't mean they're gay. Se visten así no They significa que just, sean that's just part of what they're homosexuales. doing. Es parte de lo que hacen. And they just started surrounding my car. Y empezaron a darle And, vuelta a mi and I carro. don't want to get into details because this is a ministry setting. Y no quiero entrar en los detalles porque But esto es I did estamos en not una iglesia. understand what they were trying to do with my car, what their point was. Pero yo no entiendo qué es lo que querían hacer So con I mi just had to vehículo. drive through really through Así this que yo right? empecé a manejar bien 5 miles an hour, despacio, because if you hit one of them, it's over. a 5 millas por hora, porque si chocas a And uno, fortunately, I got through this group of people right out the así que street. gracias a Dios logré pasar y llegar a otro grupo de personas en la calle. That was strange for me. Eso fue muy And then extraño the para mí. food, the feijoada Y luego la comida and the picanha y and all the diferentes things tipos de that comida Brazilians eat. y todas estas cosas que comen los And brasileiros. the idea of like the social things. Y todas estas ideas, las cosas sociales Like que in the hacen. States, when church is done, we all go home and watch football. En los Estados Unidos, cuando se acaba la iglesia, nosotros vamos a la casa a ver fútbol Right? americano. That's what we do. We don't hang out at the church and talk for hours. No nos quedamos en la iglesia a But in hablar y Brazil, hablar. man, it's like you just keep talking and talking and talking. Pero en Brasil tú sigues hablando y hablando And y before you know hablando. it, it's time for the evening Y service. sin darte cuenta ya toca el servicio And de la at the noche. beginning, that was hard for me. Y al principio eso era muy difícil para mí, But now I like it. pero ahora me gusta. And even in social settings. Y aún en ambientes sociales. I mean, like you can't leave an apartment without kissing every woman that's in the apartment goodbye. O sea, no te puedes ir de una casa, de un departamento y se dan un beso a cada una de las And mujeres there's que están 3 allí. chows. There's 3 goodbyes. Y hay 3 adiós. There's the goodbye before the goodbye, which is Está el kind of adiós like I'm antes getting del ready to adiós, leave. que es como, bueno, ya casi me voy. Then there's the goodbye by the door. Entonces está el adiós al lado de la Then there's the puerta. goodbye by the elevator. Y entonces está el adiós antes del Then you get down ascensor. by the car or the omnibus, and there's a Y luego- goodbye there. Y luego estás en el vehículo, te And vas after al 4 vehículo y hay goodbyes in otros about 45 adiós. minutes, Y luego de 45 minutos de despedidas, you're really ready to leave. ya estás listo para You irte. actually can get in car. You know how hard that is for a gringo? ¿Tú sabes lo difícil que es eso para un gringo? Deus, I just want to leave.
Oye, lo único que quiero es irme, Dios mío. I mean, when I was at a community group in the States, it was like, bye. En un grupo de comunidad en Estados Unidos era When it's all adiós. done, Y se acabó. the hostess wasn't there crying because I didn't kiss her on the way Y out. ya la anfitriona no estaba llorando porque You're no just le like, dieron un "Bye, beso. Era adiós. That's it, right? Y se So these acabó. are cultural things. There's not one thing's better than the other, Eso es right? algo cultural. No estoy diciendo que uno es necesariamente mejor que el otro. But I learned to love this. I've learned to adapt to it. Pero he aprendido a amar esto, a Now it adaptarme a seems esto. weird for me to go back to the States and see sort of this sort of cutting off of things, Y right? ahora esto es extraño para mí cuando vuelvo a Estados Unidos y veo lo Of rápido being que on se cierran time las being cosas. more important than relationships sometimes. Eso de llegar a tiempo sea más importante que las relaciones. And so these are just a few examples of me moving in as a missionary into a foreign Y context. esos son solo algunos ejemplos de yo entrar como un misionero a un contexto diferente al And mío. it has implications in my preaching. Y eso tiene implicaciones en mi predicación. I mean, I can't get up there in Brazil and preach, and use an example about the American military. Yo no puedo ponerme de pie en Brasil y hacer un ejemplo de los militares norteamericanos. It's not that they're against the military, but they just don't like it. No es que están en contra de los militares gringos, They pero no les don't gusta. like guns, No les gustan las pistolas. right? I mean, guns are kind of like, we don't have guns here. Eso de pistolas, That's eso okay. no lo usamos y está bien. That's a little different from a guy like me that studied in Texas. Eso es algo diferente a mí de alguien como yo que estaba You en Texas. understand? One time on Facebook, I posted a picture of me with just joking because I visited Texas. Una vez en Facebook yo puse una foto mía como en And my broma wife porque had a heart visité attack. Texas y mi esposa casi le She da un said, do you ataque. understand as a pastor what you're communicating? Ella me dijo, ¿tú entiendes como pastor And lo the que estás problem was, I comunicando? didn't understand. Y es que yo no lo I entendí. didn't know the culture. Yo no That conocía was la a lesson cultura. for me. Eso fue una lección para mí. And it was up for about 5 minutes. And then Y was gone. duró 5 minutos ahí arriba en Facebook y listo, se Actually, it fue. was up for just long enough for one of my friends to save the message or save the picture Bueno, estuvo arriba lo suficiente para que un amigo guardara la and foto create these memes that he made fun of me for the next 2 years. y Right? crear estas imágenes mías con el rifle para burlarse de mí por los próximos 2 años. Contextualization. La contextualización. Or I was on a retreat with my church members. 90 of us were on a retreat last weekend. O el fin de semana pasado, 9 de nosotros estábamos de retiro de los And miembros de mi Brazil iglesia. leans like a little towards socialism, right? Y en Brasil estamos casi cerquita del socialismo. But there's people in my church. This lady comes up to me, a good, godly woman. She says she's a communist. Pero llega esta mujer en mi iglesia, una mujer piadosa, y viene y me And dice she que es starts comunista espousing all the benefits of communism y empieza a decir todos los beneficios del and how it's been comunismo perverted over the years and y how cómo ha it's sido not pure. pervertido a través de los años y ya no And es I'm puro. just sitting there saying, Y yo estoy ahí pensando, And I'm thinking to myself, sí. how I need to get over what maybe, my preconceived notions are. Y estoy pensando de cómo yo tengo que sobrepasar mis preconcepciones. I mean, I don't go and explain to her my thoughts necessarily, Yo no voy necesariamente a explicarle todo lo que pienso, but it helps shape my preaching. pero eso sí ayuda a moldear mi It helps shape predicación. my teaching. Ayuda a moldear mi I'm going to think enseñanza. twice before I criticize communism. Voy a pensar 2 veces antes de criticar el I don't comunismo. need to create unnecessary offenses for the gospel. No necesito crear ofensas innecesarias para el The evangelio. gospel is already El evangelio ya en sí mismo es una ofensa. I don't need to create unnecessary offenses. Yo no tengo que crear ofensas adicionales. We're all missionaries to our cultures, right? Todos somos misioneros para nuestra cultura, And we all ¿cierto? must look at our communities from a missionary perspective. Y nosotros casi vemos nuestras comunidades desde una perspectiva And if we misionera. do this, we have less of a tendency to disengage from the gospel Y si message as hacemos well. esto, entonces tendremos una menor tendencia a alejarnos, a desrelacionarnos del I don't evangelio. know if you've heard the story of Leslie Newbigin. No sé si conocen la historia de Leslie Newbigin. How he basically was a missionary. I believe he was an English missionary. Como básicamente él era un misionero inglés And he went to India for several years. y se fue a India por una cantidad de años. And it wasn't back in the day where you're just like flying back and forth, right? Y no I es mean, he como went ahora to que India. He uno was in vuela India for many, many, va many y years. viene. Él se fue a India por años Over y años 20 y years. años. And when he had Más de left, 20 años. Y cuando when he se had fue, left England, England was experiencing revival. cuando se fue de Inglaterra, Inglaterra estaba God en was medio de doing un amazing avivamiento. things. God Eso was era doing algo, amazing Dios estaba things. haciendo cosas asombrosas. And the churches were full. Las iglesias estaban llenas, God was on the move. Dios se estaba New moviendo, churches being planted. las iglesias estaban siendo People loving plantadas, Jesus. las personas estaban amando a And he Jesús. came back 20 years later. Y él viene 20 años después. And it was the beginning of the churches just being more empty. Y era el inicio del declive de las No iglesias. revival. No había No avivamiento, renewal. no había Very renovación, little church planting. muy poca plantación de And he iglesias. developed this thesis. Y él desarrolló esta His tesis. thesis was this. Su tesis era la siguiente. Even good things Aún las cosas buenas can disengage us pueden alejarnos from the message of the gospel. del mensaje del evangelio. So be careful Así que tengan that cuidado if your church has a Christian school, de que su iglesia tiene un colegio that it cristiano, has a daycare,
que tenga una guardería, that it has a rockin' men's ministry or que youth tenga un ministry, excelente grupo de has jóvenes a o phenomenal ministerio de women's hombres, ministry, un excelente ministerio para that it's really mujeres, strong in community groups, de que le está yendo muy bien en los grupos de that comunidad, it's doing phenomenal work out in the streets throughout the week. que está haciendo un gran trabajo en las calles durante la semana. Be careful that these things don't become the thing of first importance. Tengan cuidado que ninguna de estas cosas sean las de primera Because importancia. how many stories do we have of churches that have turned into institutions, Porque ¿cuántas historias no tenemos de iglesias que se convierten en where it's the instituciones? board of the school that's associated with the church that makes the decisions, Donde son los directores asociados a la iglesia, where it's al the colegio que toman las daycare that decisiones. ends up running the church because they have more revenue, Donde sea la guardería la que tome las decisiones de la iglesia porque tiene mayor dinero. where even good things like a great men's ministry end up becoming more important than Sunday services. Donde aún las cosas buenas como un buen ministerio de hombres se vuelven más importantes que las Good cosas a las que things. ellos sirven. Good things, if they become ultimate things in the context of our ministry, Si cosas buenas se pueden convertir en cosas máximas en nuestro can ministerio. disengage us from the Y centrality eso of the puede gospel. alejarnos de la centralidad del evangelio. So we must never Así que nunca, nunca We must never fall into the trap where we neglect the pulpit. debemos nunca caer en la trampa de dejar de lado el We púlpito, neglect the assembly of the saints, de dejar de lado el congregarnos, los santos, and where we don't consider the contextualizing the gospel to those around us. y donde dejamos de pensar en contextualizar el evangelio a los que nos rodean. So I'm going to open up just for a little bit of time of question and answers. Así que antes de abrir un pequeño momento para preguntas y respuestas, But I have a final couple of considerations for you. tengo un par de consideraciones A finales para couple of ustedes. questions that maybe you should go back to your team or to your church and ask them. Un par de preguntas que Or tal vez ask yourself. deberían ir donde su equipo y preguntárselas o preguntarse ustedes mismos. To what extent should the culture of those outside of our church determine the way we do ministry? ¿Hasta qué punto es la cultura que está fuera de nuestra iglesia, fuera de nosotros, la que determina lo que hacemos en la iglesia? One more time. To what extent should the culture of those outside of your church determine the way you do ministry? ¿Hasta qué punto debe la iglesia que está la cultura que está fuera de la iglesia determinar lo que hacemos como ministerio? The second question is this: what really shapes your worship and your preaching style? La segunda pregunta es esta: ¿qué está moldeando tu adoración y tu tipo de predicación, tu estilo de The predicación? third question is this: what actually drives your decision-making process? La tercera pregunta es esta: ¿qué está motivando tu proceso de toma de decisiones? Who's actually behind these decisions? ¿Quién está detrás de las decisiones que se toman en la It may iglesia? not be who you always think it is. Puede que no sea quien tú piensas que es. And so, I also have an article to recommend you. It's Tim Keller's article on preaching to a secular culture. Y por último, tengo un artículo que recomendarles. Es de Tim Keller y se llama Predicándolo a una And he cultura has four secular. theses when he talks about preaching to, and it's not just secular culture, it's really to any culture. Y él tiene 4 tesis cuando se refiere a predicar la cultura secular o a cualquier cultura. But for those of you who are preachers, I really think this article is good. Pero aquellos que son predicadores, ese artículo es There's four bastante things he bueno. says. First, Son 4 tesis. La primera. preach both to non-Christians and Christians. Primero, predícale tanto a los conversos como a los inconversos. Always recognize non-Christians among those in your church, at least once in the message. Siempre reconoce que hay no cristianos en la iglesia, al menos una vez por mensaje. Secondly, preach grace and not moralism. Segundo, predica la gracia y no el moralismo. Third, preach Christ from every text. Tercero, predica a Cristo desde cada texto. And fourth, preach and aim at the heart and not merely at the mind or even at the emotions. Y 4, predica al corazón y no solo a la mente o a las Which emociones. has to do with this idea of making the truth more than clear, but making it real. Lo que tiene que ver con esta idea Right. de hacer que la verdad no solo sea clara, sino que también sea real. And so these are just some thoughts for you this morning to help encourage you on connecting with the culture. Estos son solo algunos pensamientos para ayudarlos a motivarlos en esta mañana a conectar la cultura, contextualizar con la cultura. Amen? Amén. That's it. Okay. Y eso es So I todo. hope you're encouraged.